Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video te voy a explicar 7 problemas de proporcionalidad directa e inversa. Te vas a dar cuenta con este video que resolver este tipo de problemas es mucho más sencillo de lo que parece. Mira, empecemos viendo qué dice el problema 1. Dice, un auto consume 12 litros de gasolina por cada 90 kilómetros viajados. ¿Qué distancia puede recorrer el auto con 4 litros de gasolina? Mi recomendación es que sigas los siguientes pasos. De esta forma te vas a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo resolver este tipo de problemas. Fíjate dónde están tus números. Por ejemplo, aquí tenemos el número 12, aquí tenemos el número 90 y aquí tenemos el número 4. Entonces ahora, una vez que tú ya identificaste los números, fíjate qué representa cada número. Por ejemplo, en este caso, el número 12, ¿qué representa? Representa litros, porque dice 12 litros. Luego tenemos el número 90. ¿Qué representa el número 90? Los kilómetros. Entonces aquí voy a subrayar kilómetros. Y finalmente, ¿qué representa el número 4? Representa litros. Entonces, ¿con qué magnitudes estamos trabajando? Tenemos litros, kilómetros, litros. O sea, estamos trabajando con dos magnitudes que son kilómetros y litros, o litros y kilómetros. Entonces yo por una parte voy a escribir litros, por ejemplo por aquí voy a escribir la palabra litros, litros, y por otra parte voy a escribir la magnitud kilómetros. Aquí voy a escribir kilómetros, kilómetros. Bien, una vez que anotaste las magnitudes tienes que hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí dice, un auto consume 12 litros. Como el 12 representa litros, debajo de litros tienes que escribir el número 12. Aquí voy a escribir el número 12. Luego, como dice, un auto consume 12 litros de gasolina por cada 90 kilómetros, debajo de kilómetros voy a escribir el número 90. Así que aquí voy a escribir el número 90. Esto lo escribo de esta forma porque estos números están relacionados. Dice, un auto consume 12 litros de gasolina por cada 90 kilómetros viajados. Aquí tengo el 12 y aquí tengo el 90. Después dice, ¿qué distancia puede recorrer el auto con 4 litros de gasolina? Como el 4 representa los litros, debajo de litros voy a escribir el número 4. Así que aquí voy a escribir el número 4. Y en el espacio que queda vacío vamos a escribir una X. Esto en realidad es por lo siguiente, porque dice, ¿qué distancia puede recorrer el auto? ¿Qué distancia puede recorrer el auto? Nosotros como no sabemos qué distancia puede recorrer, con 4 litros de gasolina aquí escribimos la X. Pero viéndolo de una forma más o menos mecánica, esa es la idea. Tienes que primero encerrar los numeritos en un círculo, ver qué representa cada número y anotar esas magnitudes. En este caso las magnitudes son litros y kilómetros. Como litros, el 12 representa los litros y el 4 representa los litros, debajo de litros tenemos que anotar el 12 y el 4. Y como el 90 representa los kilómetros, debajo de kilómetros tenemos que anotar el 90. Y como en la pregunta dice qué distancia puede recorrer el auto, aquí colocamos una X. Ahora, tienes que hacerte la siguiente pregunta. Ya tenemos los datos anotados. Fíjate, si un auto consume 12 litros de gasolina por cada 90 kilómetros, si el auto consumiera menos litros, entonces va a andar más kilómetros o menos kilómetros. Lógicamente, si estamos consumiendo más litros, vamos a recorrer más kilómetros. Si estamos consumiendo menos litros, vamos a recorrer menos kilómetros. O sea, a medida que aumenta la cantidad de litros, aumenta la cantidad de kilómetros. A medida que baja la cantidad de litros, baja también la cantidad de kilómetros. Entonces aquí tenemos que fijarnos en cuál de estos dos casos estamos, ante un tipo de proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. La proporcionalidad directa se da cuando si una magnitud sube, la otra sube, o si una magnitud baja, la otra también baja. En cambio, en la proporcionalidad inversa, se da en la situación en que si una magnitud sube, la otra baja, o si una baja, la otra sube. Entonces, si en este caso tenemos que a medida que los litros aumentan, los kilómetros aumentan. A medida que los litros bajan, los kilómetros bajan. ¿En qué tipo de proporcionalidad estamos? Estamos en el tipo de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si una magnitud sube, la otra magnitud también sube. Si una magnitud baja, la otra magnitud también baja. O sea, en este caso, si aumentan los litros, aumentan los kilómetros. Si bajan los litros, bajan los kilómetros. Entonces ahora que ya identificamos que estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad directa en este caso, tenemos que hacer lo siguiente. Voy a escribir por aquí la X
y la x va a ser igual a lo siguiente. Cuando trabajamos con proporcionalidad directa, tenemos que multiplicar nuestros datos de forma cruzada y el resultado de esa multiplicación tenemos que dividirla por el dato que queda. O sea, en este caso tenemos que multiplicar 4 por 90 y dividirlo en 12. Entonces por aquí voy a escribir 4 por 90 y esta multiplicación la voy a dividir en 12. Entonces veamos, ¿cuánto es 4 por 90? Si haces la multiplicación, el resultado es 360. Luego, en el denominador voy a escribir el número 12 y ahora tienes que ver lo siguiente. ¿Cuánto es 360 dividido en 12? 360 dividido en 12 es igual a 30. ¿Esto qué significa? Que el x que tenemos aquí es igual a 30. O sea que, como dice aquí, cuando un auto consume 12 litros de gasolina, recorre 90 kilómetros. Y nosotros acabamos de descubrir que si un auto consumiera 4 litros de gasolina, recorrería 30 kilómetros. Entonces la pregunta dice, ¿qué distancia puede recorrer el auto con 4 litros de gasolina? Y aquí tenemos que escribir, lógicamente, la respuesta. Entonces aquí voy a escribir, el auto, el auto puede recorrer. ¿Cuánto puede recorrer? Puede recorrer 30 kilómetros, 30 kilómetros con 4 litros de gasolina. 4 litros de gasolina. Esa es la respuesta. Recuerda que lo más importante es identificar con qué tipo de proporcionalidad estás trabajando, con proporcionalidad directa o con proporcionalidad inversa. En este caso, recuerda, estamos trabajando con la proporcionalidad directa. Y siempre que trabajamos con proporcionalidad directa, nuestros datos tenemos que multiplicarlos de forma cruzada y el resultado de la multiplicación lo dividimos por el dato que queda. Veamos el siguiente problema. Dice, el costo de 6 sandías es $8. ¿Cuántas sandías pueden comprarse con $20? Entonces recuerda que lo primero que hacemos es encerrar nuestros numeritos. Aquí voy a encerrar el número 6, voy a encerrar el número 8 y también voy a encerrar el número 20. Ahora tienes que fijarte qué representa cada número. El 6 representa la cantidad de sandías, el costo de 6 sandías. El 8 representa los dólares. Y luego el 20 representa los dólares. Así que aquí voy a subrayar dólares. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes con las que estamos trabajando en este caso? Estamos trabajando con sandías, dólares, dólares. O sea, estamos trabajando con dos magnitudes, sandías y dólares. Entonces, por una parte, voy a escribir sandías, voy a escribir por aquí, sandías, y por otra parte, voy a escribir dólares, dólares. Entonces, fíjate en lo siguiente. Aquí dice, el costo de 6 sandías. Como el número 6 representa las sandías, debajo de sandías voy a escribir el número 6. Por aquí escribo el número 6. Luego nos dice que el costo de 6 sandías es de $8. O sea que debajo de dólares voy a escribir el número 8. ¿Por qué? Porque dice que el costo de 6 sandías es $8. El costo de 6 sandías es $8. Luego nos dicen, ¿cuántas sandías pueden comprarse con $20? Como dólares representa el número 20, debajo de dólares voy a escribir el número 20. Aquí voy a escribir el número 20 y en el espacio que queda voy a escribir la letra X. Esto recuerda que es porque la pregunta es, ¿cuántas sandías pueden comprarse con $20? Nosotros todavía no sabemos cuántas sandías pueden comprarse con $20. Por eso aquí escribimos la X. Entonces ahora, fíjate, si el costo de 6 sandías es de $8, si nosotros pagamos más dólares, ¿vamos a obtener más sandías o menos sandías? Lógicamente, si tú con $8 puedes comprar 6 sandías, con más dólares puedes comprar más sandías. O sea, a medida que tienes más dólares, puedes comprar más sandías. A medida que tienes menos dólares, puedes comprar menos sandías. Entonces, nuevamente tienes que fijarte en qué tipo de proporcionalidad estamos. ¿Con qué tipo de proporcionalidad estamos trabajando? ¿Con la proporcionalidad directa o con la proporcionalidad inversa? En este caso, nuevamente estamos trabajando con proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque a medida que una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. O si una magnitud disminuye, la otra también disminuye. En este caso, si tienes más dólares, puedes comprar más sandías. Si tienes menos dólares, puedes comprar menos sandías. Así es como funciona. Entonces, aquí nosotros ya tenemos nuestros datos.
Y como estamos trabajando con una proporcionalidad directa, recuerda que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a escribir por aquí la letra X para saber cuánto vale X. Y como estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad que es directa, recuerda que debemos multiplicar nuestros datos de forma cruzada y luego el resultado de esa multiplicación lo dividimos por el dato que queda. O sea, en este caso tenemos que multiplicar el 20 por el 6 y el resultado de esa multiplicación lo dividimos por el dato que queda. Entonces, en este caso, tengo que escribir lo siguiente. Puedo escribir 20 por 6 o 6 por 20. El tema es que esa multiplicación luego la tengo que dividir por el dato que queda. En este caso yo voy a escribir 20 por 6 y a 20 por 6 lo voy a dividir en 8. Luego tengo 20 por 6 que son 120, 120 y el 120 lo voy a dividir en 8. ¿Cuánto es 120 dividido en 8? 15. Entonces por aquí voy a escribir el número 15. ¿Qué significa esto? Que con $20 tú puedes comprar 15 sandías. Entonces por aquí voy a escribir el número 15. Entonces ahora tenemos que dar respuesta a la pregunta que nos hacen. Nos dicen cuántas sandías pueden comprarse con $20. Por aquí voy a escribir la respuesta. Entonces voy a escribir con $20, con $20, con $20, ¿cuántas sandías podemos comprar? Podemos comprar 15 sandías. Con $20 podemos comprar 15 sandías. Entonces aquí voy a escribir con $20 puedo comprar 15 sandías. 15 sandías. Y esa es la respuesta para este problema. Veamos ahora el problema 3. Dice, si 10 constructores demoran 3 meses en terminar una obra, ¿cuánto demoran 15 constructores? Entonces recuerda que primero encerramos los numeritos. Aquí tenemos el 10, aquí tenemos el 3 y por aquí tenemos el 15. Ahora, tenemos que fijarnos qué representa cada número. El 10 representa los constructores, luego tenemos el 3 que representa los meses y también tenemos el 15 que representa constructores. Entonces ahora tenemos que ver cuáles son las magnitudes con las que estamos trabajando. Tenemos por aquí constructores, meses, constructores. O sea, estamos trabajando solo con dos magnitudes, que son, en este caso, meses y constructores, o constructores y meses. Entonces, por una parte, voy a anotar la magnitud constructores, voy a escribir por aquí, constructores, y por el otro lado voy a anotar meses, meses. Ahora revisemos el problema. Dice, si 10 constructores, como 10 representa constructores, debajo de constructores voy a escribir el número 10. Aquí voy a escribir el número 10. Entonces después dice, si 10 constructores demoran 3 meses en terminar una obra. O sea, como el número 3 representa los meses, debajo de meses voy a escribir el número 3. Aquí tenemos representado ese enunciado. Si 10 constructores demoran 3 meses en terminar una obra. Si 10 constructores demoran 3 meses en terminar una obra. Luego nos dicen, ¿cuánto demoran 15 constructores? Como el número 15 representa los constructores, debajo de constructores voy a escribir el número 15. Aquí voy a escribir el número 15 y en el espacio que queda voy a escribir la letra X. ¿Por qué escribo la letra X? Porque nosotros todavía no sabemos cuánto tiempo demoran 15 constructores. Entonces aquí nosotros ya tenemos los datos. Como no sabemos cuánto demoran 15 constructores, debajo de meses escribo la letra X. Ahora tienes que pensar lo siguiente. Si nosotros tenemos 10 constructores y 10 constructores demoran 3 meses en terminar una obra, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos más constructores? ¿Demoraríamos más de 3 meses o menos de 3 meses? Lógicamente, a medida que tenemos más constructores, vamos a demorar menos tiempo. Si tenemos menos constructores, vamos a demorar más tiempo en realizar la misma obra. Entonces, ¿qué pasa acá? Tienes que identificar con qué tipo de proporcionalidad estás trabajando, con proporcionalidad directa o inversa. En este caso, estamos trabajando con proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. O si una magnitud disminuye, la otra aumenta. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Porque si tienes menos constructores, vas a demorar más tiempo en realizar la obra. Pero si tienes más constructores,
lógicamente tienes que demorar menos tiempo en realizar la misma obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Para poder responder a la pregunta, ¿cuánto demoran 15 constructores? Primero, ya identificamos que estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad inversa. Así que aquí voy a marcar que estamos trabajando con ese tipo de proporcionalidad. Y ahora nosotros tenemos que ver cuánto vale x. Y para saber cuánto vale x, en este caso hay algo que cambia. Mira, primero voy a escribir la letra x por acá. X es igual a... Siempre que nosotros estemos trabajando con proporcionalidad inversa, tenemos que multiplicar nuestros datos de forma lineal y luego el resultado de esa multiplicación se divide por el dato que queda. O sea que en este caso nosotros tenemos que multiplicar lo siguiente. Tenemos que multiplicar 3 por 10 y el resultado de esta multiplicación lo dividimos en 15. Esto es porque estamos trabajando con proporcionalidad inversa. Cuando trabajamos con proporcionalidad directa, multiplicábamos de forma cruzada y el resultado lo dividíamos por el dato que queda. Pero cuando trabajamos con proporcionalidad inversa, tenemos que multiplicar de forma lineal y luego el resultado de esa multiplicación dividirla por el dato que queda. Siempre trabajando con los números para hacer el cálculo. O sea, en este caso, x va a ser igual a 3 por 10 y el resultado de esa multiplicación se divide en 15. Entonces por aquí voy a escribir 3 por 10 y 3 por 10 tengo que dividirlo en 15. Ahora, ¿cuánto es 3 por 10? 3 por 10 es 30 y el 30 lo tengo que dividir en 15. 30 dividido 15. ¿Y cuánto es 30 dividido 15? Si haces la división, el resultado te da 2. O sea que x es igual a 2. ¿Qué significa esto? Que dice, aquí dice, ¿cuánto demoran? Aquí me faltó un tilde. Dice, ¿cuánto demoran 15 constructores? Entonces, tenemos que 15 constructores demoran 2 meses en realizar la obra. Entonces, por aquí voy a escribir la respuesta y voy a escribir 15 constructores, 15 constructores demoran, demoran 2 meses en realizar la obra. Y esta es la respuesta para la pregunta de este problema. Veamos ahora el problema 4. Nos dicen, un ciclista demora 45 minutos en llegar a la meta si pedalea a 22 km por hora. ¿Cuánto demoraría si pedaleara a 33 km por hora? Entonces, como ya sabes, tenemos que encerrar los numeritos. Aquí tenemos el 45, aquí tenemos el 22 y por aquí tenemos el 33. Ahora, fijémonos qué representa cada número. El 45 representa los minutos. Luego tenemos el 22 que representa los kilómetros por hora. Y el 33 que también representa los kilómetros por hora. O sea, estamos trabajando con dos magnitudes. Estamos trabajando con la magnitud minutos y por otro lado estamos trabajando con la magnitud kilómetros por hora. Entonces, por una parte voy a anotar minutos. Por aquí voy a escribir minutos. Y por aquí voy a escribir kilómetros por hora. Ahora, fijémonos en el problema. Dice, un ciclista demora 45 minutos. Este número 45 representa los minutos, así que debajo de minutos voy a escribir el número 45. Luego dice, un ciclista demora 45 minutos en llegar a la meta si pedalea a 22 kilómetros por hora. Como este 22 representa los kilómetros por hora, debajo de kilómetros por hora voy a escribir el número 22. Entonces aquí escribo el 22. Y aquí tenemos representado ese enunciado, porque dice, un ciclista demora 45 minutos en llegar a la meta si pedalea a 22 kilómetros por hora. Aquí tenemos representado eso. Tenemos que si un ciclista demora 45 minutos en llegar a la meta si pedalea a 22 kilómetros por hora. Luego nos dicen, ¿cuánto demoraría si pedaleara a 33 kilómetros por hora? Como el 33 representa los kilómetros por hora, debajo de kilómetros por hora voy a anotar el número 33. Entonces, debajo de kilómetros por hora voy a anotar el número 33. Y en el espacio que queda voy a anotar la letra X. Esto es porque nosotros no sabemos cuánto tiempo demoraría si pedaleara a 33 kilómetros por hora. Como nosotros no sabemos cuánto tiempo demoraría si pedaleara a esa cantidad de kilómetros por hora, debajo de minutos escribo la letra X. Ahora tienes que pensar lo siguiente.
Si pedalea el ciclista a 22 kilómetros por hora y demora 45 minutos, ¿qué pasaría si el ciclista pedaleara a mayor cantidad de kilómetros por hora? ¿Demoraría más tiempo o menos tiempo en llegar a la meta? Lógicamente demoraría menos tiempo en llegar a la meta porque anda más rápido. Si anda a 22 kilómetros por hora y demora 45 minutos, en el caso de que pedaleara más rápido y anduviese a 33 kilómetros por hora, lógicamente va a demorar menos tiempo en llegar a la meta. Por lo tanto, en este punto tienes que pensar en qué tipo de proporcionalidad estamos trabajando, con proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. En este caso estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad inversa, porque si una magnitud aumenta, la otra disminuye, o si una magnitud disminuye, la otra aumenta, que es exactamente lo que pasa en este caso. Si el ciclista anda a 22 kilómetros por hora y demora 45 minutos, si el ciclista pedaleara a una mayor cantidad de kilómetros por hora, entonces va a demorar menos tiempo en llegar a la meta. O sea, en resumen, si el ciclista pedalea a menor cantidad de kilómetros por hora, va a demorar más minutos en llegar a la meta. En cambio, si pedaleara a mayor cantidad de kilómetros por hora, va a demorar menos minutos en llegar a la meta. Ahora bien, sabiendo que estamos trabajando ante un tipo de proporcionalidad inversa o que estamos trabajando con este tipo de proporcionalidad, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Voy a escribir por aquí la letra X para saber cuánto vale X. Pero recuerda que como estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad inversa, tenemos que multiplicar nuestros datos, nuestros numeritos de forma lineal y luego el resultado de la multiplicación de esos números tenemos que dividirlo por el dato que queda. O sea que en este caso tenemos que multiplicar el 45 con el 22 y el resultado de esa multiplicación tenemos que dividirlo con el 33. Entonces por aquí voy a escribir que x es igual a 45 por 22 y el resultado de esta multiplicación tengo que dividirlo en 45 por 22 tengo que dividirlo en 33. Entonces, ¿cuánto es 45 por 22? Si haces la multiplicación, el resultado te da 990. Aquí voy a escribir el número 990 y este número tengo que dividirlo en 33. ¿Y cuánto es 990 dividido en 33? Si haces la división, el resultado te da exactamente 30. O sea, donde aparece la letra X, voy a escribir que X es igual a 30. Donde aparece la X, voy a escribir que X es igual a 30. Entonces ahora podemos responder ya a la pregunta. Dice, ¿cuánto demoraría si pedaleara a 33 kilómetros por hora? Aquí vemos que si pedaleara a 33 kilómetros por hora demoraría 30 minutos. Entonces por aquí voy a escribir la respuesta. Voy a escribir, como la pregunta es, ¿cuánto demoraría si pedaleara a 33 kilómetros por hora? Voy a responder tomando lo mismo que dice la pregunta. O sea, voy a colocar aquí, si el ciclista, si el ciclista pedaleara a 33 kilómetros por hora, 33 kilómetros por hora, demoraría, demoraría 30 minutos. 30 minutos. Y esta es la respuesta para la pregunta de este problema. Veamos ahora el problema 5. Dice, si 18 vacas producen 396 litros de leche, ¿cuántas vacas se necesitarían para producir 550 litros de leche? Entonces, empiezo encerrando los numeritos, que en este caso son el 18, después tenemos el 396, luego tenemos el 550. Ahora veamos qué representa cada número. El número 18 representa las vacas, el 396 representa los litros de leche, voy a subrayar aquí litros, y el número 550 también representa los litros de leche. Okay. Bueno, aquí voy a subrayar directamente litros de leche y aquí también litros de leche. Ya, ahora tenemos que ver cuáles son las magnitudes con las que estamos trabajando. En este caso tenemos vacas, litros de leche, litros de leche. O sea, estamos trabajando con dos magnitudes que son vacas y litros de leche. Entonces voy a anotar esas dos magnitudes por aquí. Voy a colocar por acá la magnitud vacas, vacas, y por aquí voy a anotar la magnitud litros de leche.
Ahora veamos el problema. Dice, si 18 vacas, como este 18 representa las vacas, debajo de vacas voy a escribir el número 18. Así que por aquí voy a escribir el número 18. Después dice, si 18 vacas producen 396 litros de leche, como el 396 representa los litros de leche, debajo de litros de leche voy a escribir el número 396. Así que por aquí escribo el número 396. Aquí tenemos representado ese enunciado. Dice, si 18 vacas producen 396 litros de leche. Si 18 vacas producen 396 litros de leche. Luego nos preguntan, ¿cuántas vacas se necesitarían para producir 550 litros de leche? Como el número 550 representa los litros de leche, debajo de litros de leche voy a escribir el número 550. Litros de leche, debajo de litros de leche escribo el número 550. Y en el espacio que queda voy a anotar la letra X. Entonces ya tenemos todos los datos. Aquí anoto la X porque nosotros no sabemos en este momento cuántas vacas se necesitarían para producir esta cantidad de litros de leche. Como no sabemos cuántas vacas se necesita para producir esta cantidad de litros de leche, escribo la letra X, nuestra incógnita. Entonces ahora tienes que identificar si estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad directa o inversa. Para ello piensa lo siguiente. Si tú tienes que 18 vacas producen 396 litros de leche, para producir más litros de leche vamos a necesitar más vacas o menos vacas. Lógicamente vamos a necesitar más vacas porque si 18 vacas producen 396 litros de leche, entonces tenemos más litros de leche en este caso, pero para producir más litros de leche necesitamos más vacas, o sea, mientras menos vacas tenemos, producimos menos litros de leche. Mientras más vacas tenemos, producimos más litros de leche. Entonces, en ese punto tienes que pensar en con qué tipo de proporcionalidad estamos trabajando. ¿Proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa? En este caso estamos trabajando evidentemente con un tipo de proporcionalidad directa, porque a medida que hay menos vacas, hay menos litros de leche. A medida que hay más vacas, tienen que haber más litros de leche. O sea, a medida que una magnitud disminuye, la otra magnitud también disminuye. O a medida que una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. Cuando pasa eso, estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad directa, tal como sale aquí. Si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. O si una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Que es exactamente lo que ocurre en esta situación. Bueno, entonces ahora tenemos que despejar la letra X. Aquí voy a escribir X es igual a. Pero recuerda que ahora estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad directa. ¿Y qué hacíamos cuando trabajábamos con un tipo de proporcionalidad directa? Teníamos que multiplicar, recuerda, los datos de forma cruzada y el resultado de esa multiplicación se divide por el dato que queda. O sea, en este caso tengo que multiplicar el 550 con el 18 y el resultado de esa multiplicación tengo que dividirlo con el dato que queda. O sea que en este caso voy a escribir 550 por 18, 550 por 18 y el resultado de esta multiplicación tengo que dividirlo en 396. Entonces aquí voy a escribir mi línea fraccionaria y el número 396. ¿Cuánto es 550 por 18? Si haces la multiplicación, el resultado te da 9900. Entonces el 9900 tengo que dividirlo en 396. Y si haces la división entre 9900 y 396, el resultado te da exactamente 25. O sea que en este caso x es igual a 25. Y aquí ya podemos responder a la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, ¿cuántas vacas se necesitarían para producir 550 litros de leche? Y aquí ya lo descubrimos. Necesitaríamos 25 vacas para producir 550 litros de leche. Entonces aquí voy a escribir la respuesta. Se se necesitarían, ¿cuántos se necesitarían? ¿Cuántas vacas se necesitarían? 25. 25 vacas para producir 550 litros de leche. 550 litros de leche. Y esta es la respuesta para la pregunta de este problema. Veamos ahora el problema 6. Dice, una construcción se demora 2 años si hay 600 trabajadores. ¿Cuánto tiempo demoraría
con 400 trabajadores. Entonces, como ya sabes, encerramos los numeritos que en este caso son el 2, también tenemos el 600 y tenemos el 400. Ahora veamos qué representa cada número. El 2 representa la cantidad de años, el 600 representa la cantidad de trabajadores y el 400 también representa la cantidad de trabajadores. Entonces ahora, ¿con qué magnitudes estamos trabajando? Tenemos años, trabajadores, trabajadores. O sea, solo estamos trabajando con dos magnitudes, que son años y trabajadores. Entonces aquí voy a anotar por una parte la palabra años, años, y por aquí voy a escribir trabajadores. Trabajadores. Entonces ahora retomamos lo que dice el problema. Dice, una construcción se demora 2 años. Como el número 2 representa la cantidad de años, debajo de años voy a escribir el número 2. Aquí escribo el número 2. Después dice, dice, una construcción se demora 2 años si hay 600 trabajadores. Como el número 600 representa la cantidad de trabajadores, debajo de trabajadores voy a escribir el número 600. 600. Aquí tenemos representado ese enunciado. Una construcción se demora 2 años si hay 600 trabajadores. Una construcción se demora 2 años si hay 600 trabajadores. Luego nos preguntan, ¿cuánto tiempo demoraría con 400 trabajadores? Como el número 400 representa la cantidad de trabajadores, debajo de trabajadores voy a escribir el número 400. Y en el espacio que queda voy a escribir la X. Esto es porque nosotros no sabemos cuánto tiempo demoraría con 400 trabajadores. No sabemos cuánto tiempo demoraría la construcción con 400 trabajadores. Aquí nosotros ya tenemos nuestros datos. Entonces ahora fíjate en lo siguiente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demoraría con 400 trabajadores? Y tienes que hacerte la siguiente pregunta. Si una construcción se demora 2 años si hay 600 trabajadores. Si hay menos trabajadores, ¿vas a demorar más tiempo en realizar la construcción o menos tiempo en realizar la construcción? Lógicamente, si tienes menos trabajadores para realizar una construcción, vas a demorar más tiempo. O sea, por ejemplo, en este caso, con 600 trabajadores, se demoran 2 años en realizar la construcción. Pero si tú tienes menos trabajadores para realizar la misma construcción, lógicamente vas a demorar más tiempo. ¿Por qué? Porque hay menos trabajadores. O sea, en este caso, a medida que hay más trabajadores, vas a demorar menos tiempo en realizar la construcción. Pero si hay menos trabajadores, vas a demorar más tiempo en realizar la misma construcción. Entonces tienes que identificar con qué tipo de proporcionalidad estamos trabajando. ¿Proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa? En este caso estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad inversa, porque a medida que una magnitud aumenta, la otra disminuye, o si una magnitud disminuye, la otra aumenta, que es exactamente lo que pasa en este caso. Si hay más trabajadores, demoramos menos tiempo en realizar la construcción, pero si hay menos trabajadores, uno va a demorar más tiempo, o sea, se van a demorar más tiempo en realizar la misma construcción. Es algo lógico. Entonces, en este caso, estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad inversa. Así que por aquí voy a marcar que estamos trabajando con ese tipo de proporcionalidad. Ahora tengo que despejar x. Ahora recuerda que para despejar x, cuando trabajamos con proporcionalidad inversa, tenemos que multiplicar nuestros datos de forma lineal y luego el resultado de esa multiplicación se divide por el dato que queda. O sea, en este caso tengo que multiplicar el 2 por el 600 y luego esa multiplicación tengo que dividirla con el 400. Entonces por aquí voy a escribir 2 por 600 y esa multiplicación tengo que dividirla en 400. Ahora resuelvo cuánto es 2 por 600, 1200. Luego escribo la línea fraccionaria y en el denominador escribo el 400. ¿Cuánto es 1200 dividido en 400? Te da exactamente 3. Entonces, en x voy a escribir 3. Y aquí ya podemos responder a la pregunta, porque nos dicen cuánto tiempo demorarían con 400 trabajadores. Con 400 trabajadores demorarían 3 años en realizar la construcción. Entonces, por aquí voy a escribir la respuesta. Voy a escribir con 400 trabajadores, con 400 trabajadores, demorarían
¿Cuánto tiempo? 3 años en realizar la construcción. Entonces voy a escribir aquí, demorarían 3 años, 3 años en realizar la construcción. Y esta es la respuesta para la pregunta de este problema. Finalmente resolvamos el problema 7. Dice, por 3 horas de trabajo, Alberto ha cobrado 60 euros. ¿Cuánto cobrará por 8 horas? Entonces, encerramos los numeritos que son el 30, el 60 y el 8. Ahora vemos qué representa cada número. El 3 representa la cantidad de horas, el 60 representa la cantidad de euros y el 8 representa también la cantidad de horas. Entonces, estamos trabajando con la magnitud horas, euros, horas. O sea, estamos trabajando solo con dos magnitudes, que son las horas y los euros. Entonces, por un lado, voy a escribir horas, por aquí voy a escribir horas, y por aquí voy a escribir el símbolo de los euros. Entonces, aquí retomemos lo que dice el problema. Dice, por 3 horas de trabajo. Como el número 3 representa las horas de trabajo, entonces debajo de horas voy a escribir el número 3. Aquí voy a escribir el número 3. Entonces dice, por 3 horas de trabajo, Alberto ha cobrado 60 euros. Como el número 60 representa la cantidad de euros, debajo de euros voy a escribir el número 60. Entonces aquí escribo el número 60. Aquí tenemos representado ese enunciado. Dice, por 3 horas de trabajo, Alberto ha cobrado 60 euros. Por 3 horas de trabajo, Alberto ha cobrado 60 euros. Ahora dice, ¿cuánto cobrará por 8 horas? Entonces, como el 8 representa la cantidad de horas, debajo de horas voy a escribir el número 8. Y en el espacio que queda voy a escribir la letra X. Ahora tienes que pensar lo siguiente. Dice, si por 3 horas de trabajo Alberto ha cobrado 60 euros, ¿cuánto cobrará por 8 horas? O sea, si Alberto trabajó 3 horas y le pagan y cobra 60 euros, si trabaja más horas tendrá que cobrar más euros o menos euros. Lógicamente, si tú trabajas más tiempo tienes que cobrar más dinero. Si trabajas menos tiempo cobras menos dinero. Entonces, fíjate acá, que por 3 horas de trabajo Alberto ha cobrado 60 euros. Pero si trabaja más horas, tiene que cobrar más euros. O sea, ¿con qué tipo de proporcionalidad estamos trabajando? ¿Con proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa? En este caso estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque a medida que Alberto trabaja menos horas, tiene que cobrar menos euros. Pero si trabaja más horas, tiene que cobrar más euros. O sea, a medida que la magnitud horas es menor, entonces la magnitud euros es menor. A medida que la magnitud horas es mayor, la magnitud euros también es mayor. O sea, estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad directa. A medida que la magnitud horas aumenta, la cantidad de euros también aumenta. A medida que la cantidad de horas disminuye, la cantidad de euros también disminuye. Entonces, sabiendo que estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad que es directa, tenemos que despejar la X. Y recuerda que como estamos trabajando con un tipo de proporcionalidad directa en este caso, tenemos que multiplicar nuestros datos de forma cruzada y el resultado dividirlo por el dato que queda. O sea que en este caso tengo que multiplicar el 8 por el 60 y el resultado de esta multiplicación tengo que dividirlo con el 3. Entonces aquí voy a colocar que x es igual a 8 por 60 y el resultado de esta multiplicación tengo que dividirlo en 3. Ahora multiplico 8 por 60 que son 480 y el 480 tengo que dividirlo en 3. ¿Cuánto es 480 dividido en 3? 160. Entonces, donde aparece la letra X, voy a anotar el 160. Ahora sí, podemos responder a la pregunta ¿cuánto cobrará por 8 horas? Aquí nosotros ya sabemos que por 8 horas cobrará 160 euros. Entonces, por aquí voy a escribir la respuesta. Respuesta. Como estamos hablando de Alberto, voy a colocar Alberto, Alberto, perdón, cobrará 160 euros por ¿cuántas horas de trabajo? Por 8 horas de trabajo. Entonces por aquí voy a colocar por
8 horas de trabajo. Aquí me faltó el tilde. Alberto cobrará 160 euros por 8 horas de trabajo. Entonces, esta es la respuesta para la pregunta de este problema. Bueno, amantes de las matemáticas, esto ha sido el video de hoy. Espero que hayas entendido esta forma de trabajar con los problemas de proporcionalidad directa e inversa. Y si te ha gustado este video o te ha sido de utilidad, te invito a que lo compartas con tus amigos y a que te suscribas a mi canal de YouTube, ya que de forma constante estoy subiendo videos de matemáticas. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.